Vamos a orar entonces para dar inicio a nuestra escuela bíblica. Amado Señor, Dios del universo, creador de los cielos y de la tierra, tú eres el Dios soberano, el Dios supremo, el Dios justo, trascendente, que se apiada de su pueblo. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos permitas con claridad ver lo que tu palabra nos enseña acerca de tu santa elección incondicional. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 9, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 24. Dice así la escritura. 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y del que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? A lo largo de la historia de la redención, Dios muestra su soberano decreto de diversas maneras. Una de ellas es en la escogencia de un pueblo no basado en algo inherente a ellos, sino basado en su amor de pacto. En una historia, un hombre decía que creía todo, pero que no creía en la predestinación. Y le dice a su amigo, creyente también: préstame tu Biblia. Y él le pasa la Biblia y va a arrancar de la Biblia Romanos capítulo 9. Y le dice: no, espera. Yo quiero toda la Biblia. Y él le dice: bueno, entonces cree toda la Biblia. Y lo mismo pasa con nosotros. Hay cosas difíciles para nosotros de creer. Y una de esas cosas es el decreto eterno de Dios. El Catecismo Menor de Westminster, en el capítulo 3, sección 3, dice lo siguiente: por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Nuestro tema en esta mañana es la soberanía de Dios en la elección y reprobación. Y vamos a meditar en tres pensamientos: el Dios justo, el Dios trascendente, el Dios paciente. El Dios justo, el Dios trascendente, el Dios paciente. El Dios justo. En Romanos capítulo 9, que ya leímos, versículos 14 al 18, el apóstol Pablo inicia con una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En la clase pasada, el diácono Aveani nos explicó muy bien que los versículos 1 al 13 hablan de la fidelidad de Dios a su promesa. Y ahora el apóstol Pablo antecede a una posible objeción. El apóstol Pablo lo hace usando una forma de retórica antigua, en que el orador debate con un interlocutor hipotético como una forma de argumentación. A esto se le llama una diatriba.
Y el apóstol Pablo responde a esta objeción usando una expresión griega maravillosa que el apóstol Pablo utiliza en otras partes en sus cartas, y es la expresión de ninguna manera, ne genoito, de ningún modo, por supuesto que no, Dios lo prohíba, que esto nunca acontezca. Esta forma griega, esta expresión griega, ne genoito, es un rechazo enfático a la posible objeción de este interlocutor hipotético. Esta forma de debatir era usada normalmente en el pasado para rechazar una pregunta planteada por un estudiante. El profesor simplemente decía, ne genoito. Esto jamás sería así. En el versículo 15 y 16, Pablo muestra que la misericordia de Dios y su compasión no depende del deseo, voluntad o acciones del objeto de ella. Dios no es un Dios pasional. Él no puede ser el sujeto pasivo de ninguna acción humana. Él es el soberano, trascendente Dios que no tiene que dar cuentas a absolutamente nadie. Y Pablo, como ustedes notan en el versículo 15 y 16, hace una alusión al Antiguo Testamento. Esta alusión es a Éxodo, capítulo 33, versículo 19. Si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 33, Dios le dice a Moisés que él no va a ir con su pueblo, pero que los lleve a la tierra prometida. Y Moisés es un tipo de Cristo en la intercesión por su pueblo. Él intercede por el pueblo y al final Dios dice que irá con ellos, que irá porque Moisés está con ellos. Entonces la presencia de Dios se simbolizaba en el tabernáculo. En ese tabernáculo que ustedes ven en Éxodo 33, versículos 9 al 11, Moisés entraba y dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Esto me recordaba las palabras de Juan en el capítulo 1, cuando habla de Cristo como el verbo, el logos. Dice que el verbo era con Dios, prostonteón, estaba cara a cara con él. O sea que Cristo es la razón por la que somos el objeto de esa misericordia, como verdadero sacerdote y rey de su pueblo. En el versículo 17, el apóstol Pablo ahora apela al faraón. Dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pablo continúa su argumentación exaltando la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Jonathan Edwards, predicando acerca de Romanos 9, define la soberanía de Dios como su derecho absoluto e independiente de disponer de todas las criaturas según su beneplácito. Este endurecimiento de Faraón es Dios haciendo uso de su derecho absoluto e independiente de disponer de Faraón según su beneplácito con el fin santo de liberar a su pueblo de Egipto. Dios decreta absolutamente todo lo que ocurre, aún el pecado. Dios decreta aún las libres acciones de sus criaturas para sus fines santos, y Faraón es una muestra de ello. Sin embargo, Dios no tienta a nadie, ni es autor de pecado. Entonces, ¿en qué sentido es Faraón endurecido por Dios? Vemos que dice en Éxodo que Faraón se endureció y también dice que Jehová endureció su corazón. Bueno, la forma en que Jehová endurece el corazón de Faraón es dejándolo a su naturaleza corrompida, siempre gobernándolo con su providencia divina para liberar a su pueblo de Egipto, para un fin santo. Dios entonces no actúa misericordiosamente en darle gracia salvífica, lo deja muerto en sus pecados y no obra vida en él. Y esta objeción que Pablo anticipa en el versículo 14, pareciera dar a entender que
Pablo dice, Dios no puede ser injusto al condenar o al rechazar. Sin embargo, el versículo siguiente habla de la misericordia de Dios. Lo que realmente está tratando de responder Pablo es, ¿no es Dios injusto como juez en dar misericordia a unos y a otros no? Me gustó mucho la respuesta del pastor Jonathan Edwards, porque dice lo siguiente, y voy a citar: Dios puede salvar a cualquier pecador en consonancia con su justicia. La justicia de Dios exige el castigo del pecado. Dios es el juez supremo del mundo y debe juzgar al mundo según las reglas de la justicia. No corresponde a un juez mostrar favor a la persona juzgada, sino que debe determinar según una regla de justicia, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dios no muestra, dice Jonathan Edwards, misericordia como juez, sino como soberano. Y por tanto, cuando la misericordia buscó la salvación de los pecadores, la cuestión era cómo hacer que el ejercicio de la misericordia de Dios como soberano, por un lado, y el de su estricta justicia como juez, concordaran. Y responde Jonathan Edwards, esto se hace mediante los sufrimientos de Cristo, en los que el pecado es castigado plenamente y la justicia respondida. Cristo sufrió lo suficiente para castigar los pecados del mayor pecador que jamás haya existido. De modo que Dios, cuando juzga, puede actuar según una regla de estricta justicia y, sin embargo, absolver al pecador si éste está en Cristo. La justicia no puede exigir más por los pecados de ningún hombre que los sufrimientos de una de las personas de la Trinidad, los cuales sufrió Cristo. Ahora, Dios es justo, aún en otorgar misericordia a unos, pero también es justo en no otorgarla a otros. Y en el libro que estamos estudiando, el pastor Roger Smolin dice lo siguiente: Dios no hace ninguna injusticia a los réprobos. Él permite que tengan lo que más desean, el pecado. Ellos desean que Dios se aparte y no los moleste. Es una paradoja que algunos reciben de Dios lo que más desean y lo lamentarán por toda la eternidad. Otros reciben de Dios lo que menos deseaban, hasta que Dios les da nuevos deseos y serán agradecidos para siempre. No es una injusticia, dice Roger Smolin, es una justicia poética. El Dios trascendente. En el versículo 19 Pablo dice, pero otra objeción se levanta o puede levantarse. Y Pablo utiliza el mismo tipo de argumentación que mencionamos anteriormente, la diatriba. Sin embargo, esta vez el apóstol Pablo hace una alocución a su audiencia. Él dice, mas antes, oh hombre, se dirige a la audiencia, antrópope, el plural de antropos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios, con el Dios soberano. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo ahora apela a la trascendencia de Dios, a la distinción entre creador y criatura. Dios no es como los hombres. Dios es un Dios grande, supremo, majestuoso y soberano. Isaías 40:22, por ejemplo, dice, el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Y la misma escritura habla de la pequeñez humana, cuando dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Y Pablo en estos versículos hace una alusión al Antiguo Testamento una vez más.
Esta vez va a Isaías 45:5. Y quiero que lo leamos. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 45. Es una profecía al rey Ciro. Y en el versículo 5, hablándole a este rey, dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y le dice al rey Ciro: Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? El apóstol Pablo dice entonces que de esta misma masa caída, Dios otorga misericordia a unos con el propósito de salvarlos, y a otros los pasa por alto, dejándolos a sus pecados y miserias. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 13, lo resume de esta manera: ¿qué ha decretado Dios de manera especial en cuanto a los ángeles y los hombres? Respuesta: Dios, mediante un decreto eterno e inmutable, por su puro amor y para la alabanza de su gloriosa gracia, la cual se manifestaría a su debido tiempo, ha elegido a algunos ángeles para la gloria, y en Cristo ha escogido a algunos hombres para vida eterna, así como los medios de la misma. Y asimismo, conforme a su poder soberano y el inescrutable consejo de su propia voluntad, mediante la cual Él extiende o retiene su favor como a Él le place, ha pasado por alto y preordenado el resto para deshonra e ira, para ser castigados por su pecado, para la alabanza de la gloria de su justicia. Dios no es solamente un Dios, en la argumentación del apóstol Pablo en Romanos 9, un Dios soberano, un Dios trascendente o un Dios justo. También es un Dios paciente. Versículo 22 al 24. El apóstol Pablo dice que: ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y me gusta más la versión de la la Biblia de las Américas. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. El apóstol Pablo en estos versículos nos dice tres cosas. Primero, el poder y la ira de Dios serán plenamente demostrados en la destrucción de los réprobos en el infierno. 2. La paciencia de Dios en no destruir estos vasos de ira aún es con el propósito de demostrar las riquezas de su gloria en la salvación de sus elegidos. El apóstol Pedro dice lo mismo cuando dice que algunos estaban preocupados porque aún no era el gran día, y dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que ninguno de los suyos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso, aunque parezca retardar su promesa, lo hace por amor a sus elegidos. Y tercero, no solamente los judíos están contados dentro de esos vasos de misericordia, sino también los gentiles. Nosotros, siendo Dios fiel a su promesa a Abraham, en Génesis 12, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la paciencia de Dios en soportar el pecado de los réprobos es para el beneficio de que los elegidos
vengan a la salvación en Cristo. No tengamos en poco esta paciencia divina y corramos en arrepentimiento y fe al Señor. El autor de Hebreos en el capítulo 3 nos advierte del endurecimiento que viene por causa del pecado. Que esto nos mueva entonces a exhortarnos al amor y a las buenas obras, porque los días son malos. Y como el apóstol Pedro nos manda, que podamos confirmar nuestra vocación y elección en el temor de Dios. Entonces, en síntesis y en conclusión, Dios no es un Dios caprichoso. Frank Kloster leyó casi todas las páginas de Calvino e hizo una conclusión. Primero, que la elección es soberana y con gracia. Ninguno que esté en el cielo va a decir, yo merezco estar aquí. Y la reprobación es soberana y justa. Todos los que estén en el infierno merecerán estar allí. Estas dos cosas es una buena respuesta a cualquier opositor a esta doctrina. Y es que Dios puede ser misericordioso y justo. Y para terminar, ¿recuerdan la parábola de los obreros de la viña? Es una buena respuesta para todo aquel que quiera demandar de Dios algo cuando Él no le debe nada a nadie. Dios le dice a este obrero que creía que él había sido injusto con él, le dice, amigo, yo no te hago ningún agravio. ¿No tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con lo mío? Asimismo Dios, el soberano Rey y Señor de la tierra, tiene derecho absoluto de hacer lo que a Él le plazca. Y todo lo que a Él le place hacer es en concordancia con su carácter. Y su carácter es siempre santo, justo y bueno. Oremos. Señor, te damos gracias por tener simplemente un abrebocas a lo que tú eres como Dios trascendente, Dios paciente, Dios justo. Señor, ayúdanos a entender que el problema no es esta doctrina, el problema somos nosotros, que creemos tener algún mérito delante tuyo. Y el problema es nuestra falta de comprensión de tu soberanía sobre todo lo que tú has hecho. Permítanos descansar, Señor, en esta verdad de que tú eres soberano y tú eliges por el puro afecto de tu voluntad a los que tú quieres en Cristo Jesús. Que esto nos lleve, Señor, a evangelizar con un mayor deseo, con una mayor motivación, sabiendo que no depende de lo que nosotros podamos decir, aunque somos responsables del evangelio que predicamos, sino que al final eres tú quien dará vida al que tengas que dar vida. En Cristo Jesús. Amén.